Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Jimena Párez, quien viene a invitarnos a la recta final, lamentablemente, de La Jaula de las Locas, que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en el Teatro Hidalgo. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Marquito, ¿cómo estás tú? Un placer pues tenerte aquí. Cuéntanos sobre esta recta final, 16 meses ya continuos en cartelera. 16 meses, 400 representaciones, pues felices, la verdad es que felices. Ha sido pues un año difícil para el teatro y nosotros, gracias a Dios, seguimos ahí, pero bueno, todo lo bueno se acaba y el 28 de mayo es la fecha que nos dieron de final de temporada, entonces apúrense todos a ver la Jaula de las Locas. Estas 400 representaciones, sobre todo para los teatros, para las obras de gran formato, como es el caso de La Jaula de las Locas, pues es complicado llegar, no cualquier obra llega. No, sobre todo el año pasado fue un año muy difícil para el teatro musical y nosotros, gracias a Dios, ahí seguimos porque a la gente le ha gustado mucho, la gente regresa, hay gente que la ha visto 10 veces, 15 veces, 14 veces, como tú. Hay gente que la ha visto 80 veces. La gente siempre regresa, entonces eso, gracias a Dios, nos ha mantenido ahí. Ha habido mucha recomendación de boca en boca y pues ahí seguimos, muy afortunados. ¿Qué es La Jaula de las Locas? Porque hay gente que le gustaría saber de qué habla, cuál es el tema de La Jaula de las Locas. La Jaula de las Locas es un musical que trata una temática que a fin de cuentas fue escrita en los 70s, pero sigue muy vigente. Es de una pareja homosexual que tienen un show, o sea, un cabaret donde hacen shows travestis y resulta que tienen un hijo. El hijo se va a casar con la hija de un diputado ultra conservador. Entonces es todo lo que se desarrolla para que el diputado dé el permiso para que los hijos se casen y es muy simpática, es una comedia, es muy simpática. Si van, se van a divertir muchísimo. Ahora tú tienes ahí en La Jaula de las Locas el personaje que interpretas, que es Jacqueline. Tienes un famosísimo restaurante súper exclusivo. ¿Cómo se llama? Se llama Chez Jacqueline. Chez Jacqueline. Sí, es un restaurante exclusivísimo donde las familias, ya que están las dos familias, van a cenar. Que ahí se estaba viendo, ahí está viéndose. Exacto, ahí estamos viendo. Y ahí van a cenar y pues pasan muchas cosas muy divertidas. Tienen que ir a verla. Ahora, ¿tu personaje cómo es? Cuéntanos. Pues mira, mi personaje se supone que es como... tiene como mucha clase, según esto, es la dueña de un restaurante de los más exclusivos y muy nice. Y es un poco chismosilla, le gusta enterarse de cosas, le gusta como saber así cositas de... Andar hurgando en la vida de los demás. Sí, entonces eso hace que como que mete a la familia un poco en problemas. Oye, y ahora esta obra, como dice, se va el 28 de mayo. 28 de mayo. ¿Cuántos actores en escena participan? Porque es mucha gente la que está en Somos como 20, creo. Somos 20 en escena. Y ahorita justo se acaba de integrar Tomás Goros. Eso es lo que te iba a preguntar. Exactamente. Entonces, estamos estrenando George. Para todos los que ya la vieron, que la habían visto con mi queridísimo Roberto Blandón, vayan a verla con Tomás Goros, porque tiene un toque diferente, pero está increíble, está padrísimo, canta precioso, está padrísima para que vayan. ¿Cómo se da la incorporación de Tomás Goros? ¿Quién decide que entre en lugar de Roberto Blandón o cómo estuvo esto? Pues mira, a la hora de querer, o sea, de necesitar sustituir a Roberto, Mario Iván dice, oigan, ¿qué tal que le hablamos a Tomás? Ya se conocían, ya habían trabajado juntos en El Beso de la Mujer Araña hace años y pues a Juan le hizo perfecto clic la idea, entonces lo llamaron, empezó, o sea, no sé, la verdad es que no te podría decir si le hicieron audición o no le hicieron audición, porque evidentemente Juan ya conocía su trabajo. Entonces empezaron los ensayos y ahora ya lo tenemos ahí en escena, ya es la tercera semana que está con nosotros. Está hermoso, tú ya lo viste, ¿no? Tú nos puedes decir que está precioso, ¿no? ¿Qué tan complejo es cuando invitan ustedes con una temporada de 16 meses en cartelera, invitar a un actor que se incorpore y que, bueno, prácticamente lleve el mismo timing que ustedes llaman? El mismo ritmo, sí, es complicado porque pues nosotros ya tenemos un ritmo y una persona que apenas está entrando, que apenas se aprendió el texto, los trazos y demás, es complicado que entre en el mismo ritmo de todos los demás, pero es por eso que es muy importante tener una compañía sólida que arrope a este nuevo elemento y yo creo que, o sea, que Tomás se ha sentido arropado por nosotros, lo ayudamos, él tiene propuestas nuevas que, o sea, que a lo mejor no sucedían antes y es cuestión como de hacer esta nueva interacción con un personaje nuevo que tiene
tienes enfrente, ¿no? Y eso está muy padre. Jimena Párez, ¿qué día se va a la Jaula de las Locas y dónde se están presentando? Para que la gente vaya antes de que Estamos presentándonos en el Teatro Hidalgo, que está justo atrás de Bellas Artes. Viernes a las 8:30, sábado 6 y 9, domingo 5 y 8. El 28 de mayo es el último día que tienen oportunidad de ir a ver la Jaula de las Locas. Por favor, vayan, se van a divertir muchísimo. Muchísimas gracias, Jimena Párez, te agradezco en el alma. Muchas Jacqueline, gracias. y con su restaurante Chez Jacqueline. Así Muchísimas es, gracias. y a ver cuándo vas, ¿eh? Ahí voy a la Jaula de las Locas. Muchísimas gracias. Y bien, mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.